Comenzó a grabar. Muy bien. Continuamos entonces el libro Recolecciones de un místico de Max Reindel. Estamos en el capítulo 7, el pecado imperdonable y las almas perdidas. Algunos de nuestros estudiantes han sido ilustrados acerca del pecado imperdonable, como quiera que este punto tiene cierta relación con el del matrimonio, pues que uno es un sacrilegio y el otro un sacramento. Bueno sería que dilucidemos el asunto desde un punto de vista diferente al que anteriormente ha sido tratado en nuestros escritos. Primeramente, permítasenos ver qué se quiere significar por sacramento. ¿Por qué los ritos del bautismo, comunión, matrimonio y extrema unción son propiamente llamados así? Entonces estaremos en situación de comprender qué es el sacrilegio y por qué es imperdonable. Los Rosacruces enseñan, si bien más detallada, la misma doctrina que San Pablo predicó en el capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios, partiendo del versículo 35, de que además del cuerpo de carne y sangre, tenemos un cuerpo del alma, que en griego es soma psuchikon, entre comillas. Imagínense, nos dice que está mal traducido como cuerpo natural. Y un cuerpo espiritual, que cada uno de estos cuerpos crece de diferentes átomos simiente y que existen 3 periodos de desenvolvimiento entre Adán, para Adán o el hombre. El primer Adán Si querés que siga. Ahí está. Bueno, este primer Adán se señala en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y también se habla del postrer Adán, el último. Y por tanto se puede deducir que estamos en el Adán intermedio, considerando a Adán como toda la humanidad. Sí, adelante. El primer Adán fue extraído de la tierra y carecía de vida sensible. El alma le fue añadida al segundo Adán y así tuvo vida dentro de él, una levadura o fermento que elaboraba para elevar la tierra de Dios. Cuando la potencia del alma extraída del cuerpo físico haya sido elevada a lo espiritual, el último Adán será un espíritu dador de vida, capaz de transmitir el impulso de la vida directamente a los otros, como la llama de una vela puede ser comunicada a otras muchas sin disminuir la magnitud de su llama original. Respecto de esto, podemos decir que el ser humano actualmente solamente trabaja con la forma, pero no con la vida. Si bien puede trabajar, interactúa con seres vivos, no lo hace nunca desde la fuente de su vida y tampoco desde el medio por el cual se llega a la vida. Puede haber llegado a desentrañar misterios muy inescrutables de la forma, como lo son el código genético, toda la estructura de los genes que existen en los seres vivos, como ahí aparece todo un criterio de la epigenética y de los interruptores de genes, que son los que hacen que se manifiesten o se dejen de manifestar determinados atributos, y todo eso es un trabajo encomiable, pero sigue circunscribiéndose exclusivamente a la forma, a lo que tendría a ser la expresión mineral de la vida. La expresión
vital, que viene a ser la forma más directa o más cercana, el cuerpo vital, no lo puede manejar a voluntad el ser humano. En cambio, cuando haya llegado a procesarse toda la realización que se va a consumar con el nacimiento y desarrollo del cuerpo del alma en el ser humano, entonces ahí sí va a ser, como dice el Nuevo Testamento, el postrer Adán, un espíritu vivificante, dador de vida, porque va a poder trabajar directamente a partir del cuerpo, su propio cuerpo vital. Con su cuerpo vital va a poder dar vida a aquello que actualmente no tiene cuerpo vital, que vendría a ser el reino mineral. Pero eso va a ser para una etapa bastante posterior. Bueno, adelante. Mientras el germen para nuestro cuerpo vital tuvo que ser convenientemente colocado en tierra propicia para desarrollar un vehículo apropiado y los órganos generativos fueron provistos así desde el principio para llevar a cabo este propósito. Ya se afirma así en el Génesis 1:27, que Elohim lo creó macho y hembra. Las palabras hebreas son sacre, van, kabá. Estos son los nombres de los órganos del sexo. Traducido literalmente, sacre significa portador de semen. Así es que el matrimonio es un sacramento, pues abre la vía para la transmisión de un átomo simiente físico del padre a la madre y tiende a preservar la raza de los embates de la muerte. El bautismo como sacramento significa la urgencia germinadora del alma para una más alta vida. La Santa Comunión, en la cual partimos el pan hecho de la semilla de plantas castas y el vino simbolizando la copa, la cáscara de la semilla desprovista de pasión, entre paréntesis, tienden a la edad que ha de venir, edad que será innecesario transmitir la semilla de padre a madre y en la que podremos alimentarnos directamente de la vida cósmica y conquistar así la muerte. Finalmente, la extremaunción es el sacramento que marca la pérdida del cordón plateado y la extracción del germen sagrado, libertándolo hasta volver a ser plantado en otro Enekabá, o madre. Así como la semilla y el óvulo son la raíz y base del desarrollo racial, es fácil de ver que ningún pecado puede ser más serio que aquel que abusa de la función creadora, pues por este sacrilegio impedimos el desarrollo de futuras generaciones y transgredimos al Espíritu Santo, Jehová, que es el guardián de las fuerzas creadoras lunares. Bueno, aquí tenemos en todo este pasaje, es interesante ver cómo Mike Heindel analiza el sentido de las palabras en este pasaje al que se refiere en el Génesis. Como todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, salvo algunos, creo que un poco en otro idioma, pero no recuerdo bien. Pero de cualquier manera, sacre va nekava. Y aquí tenemos la clave del significado del sacramento. Algo sagrado es el camino por el cual se llega a darle continuidad al propósito que tiene Dios, a que la humanidad pueda cumplir ese propósito. Entonces, en primera instancia, se necesita que haya seres humanos en la tierra, porque los seres humanos tenemos que cumplir una misión. Entonces,
sacre, que es el portador del germen, el portador de la semilla, que es el nombre que se utiliza para macho, cuando dice Elohim hizo al hombre macho y hembra. Acá nos encontramos con que las palabras son exactamente las mismas para los órganos de la generación masculino y órganos de generación femenina. Kaba, que es el significado también de madre, son los órganos de la generación. Los órganos de la generación son los medios dentro del cuerpo de cada ser humano por los cuales se le da cumplimiento a rellenar la tierra, que es una de las primeras cosas que le dice en los Elohim a la humanidad, una vez que se produce el resurgimiento de nuestra humanidad en el estado adánico. Una de las primeras cosas que se le dice es crecer y multiplicaos, dice la traducción, pero que en realidad el concepto es volver a rellenar la tierra. Es decir, que ya había sido ocupada por nuestra oleada de vida antes, naturalmente que de una forma no tan desarrollada. Entonces, todo esto, Mike Heindel nos lo está brindando para que tengamos la noción del significado de lo sagrado, el cumplimiento del propósito de Dios por medio de nuestra humanidad. Naturalmente, nosotros somos uno de los instrumentos por los cuales la sinfonía cósmica tiene que llegar a vibrar y generar la armonía y la perfección en el sistema solar. Pero no solamente hay que estar en la tierra, sino que al mismo tiempo hay que llegar a producir el alma, que es el medio por el cual, en el estado que estamos nosotros actualmente, estamos generando alma cada vez que nuestro triple espíritu consigue dirigir a sus vehículos, al triple cuerpo, con la rectitud y la precisión, el amor y todas las virtudes que corresponden, entonces se generan distintas formas de alma, alma consciente, alma intelectual y alma emocional, que van incrementando el poder del espíritu. Entonces esto también es una parte del proceso por medio del cual se está orientando al cumplimiento de la voluntad de Dios en cuanto a nuestra oleada de vida. Y eso va a dar lugar a que, en definitiva, nosotros podamos llegar al estadio en el que se nos presenta la vida eterna, que es uno de los asuntos que nos prometió el propio Cristo. Ya vamos a poder independizarnos del vínculo con alguien de otro sexo, porque vamos a tener la doble polaridad reconquistada ya en tiempos muy posteriores. Esto es un asunto muy extraño para quienes estamos consustanciados con la realidad de nuestro presente vivir, pero evidentemente que estamos hablando de procesos que son extremadamente largos, y así como podemos ver que las inclinaciones y lo que le puede parecer lo más importante a un niño o alguien en la infancia, en una vida humana, esto cambia profunda y radicalmente, y el que es ya un adulto tiene otras inclinaciones, otras tendencias y otras capacidades desarrolladas. Lo mismo va a suceder con nuestra oleada de vida y vamos a poder reconquistar la doble polaridad y no vamos a necesitar tener que compartir con alguien de otro sexo, porque vamos a tener la doble polaridad en nuestro cuerpo. Esto, cuando se trata de forzar, cuando todavía no se ha conquistado, se produce una aberración de la naturaleza. Muy poca gente en la actualidad ha conseguido esto, y evidentemente que no lo están exponiendo así abiertamente, porque tampoco ese es el propósito. Sí, se sabe que en este tiempo lo fundamental es que
por medio del servicio, del anhelo de hacer el bien y de dedicarse a hacer el bien, se va generando el alma que nos va a encaminar al tercer nivel de nuestra condición humana, como está escrito en el libro sagrado. Y por eso, Yo quería... sí, Sí. No, sí, disculpa, termina el pensamiento después, es una duda que bueno, tengo. sí, decime la duda, yo termino. Sí. No, que porque el otro día vi la verdad que no lo terminé de ver, pero vi un video que se refiere de la fraternidad, que hablaba que esto de que se van a acabar las enfermedades y bueno, y la muerte, tenía que ver, por lo menos hablaban de la parte física, con la eugenesia, ¿no? Que se iba a dar, a ir dando una limpieza como del ADN y se iba a hacer como cuerpos perfectos y todos, no sé, pienso que todos iguales también, porque evidentemente que no va a ser ahora, se estaría refiriendo al fin de las 16 razas. Y acá un poco hablaba, me pareció que como que tocaba el tema así, me hizo acordar a lo que vi, Bueno, a lo que escuché. voy a, voy a abordar un poquitito eso. Quería, primero vuelvo al tema de que entonces Sí, el pecado imperdonable al que se refiere la Biblia, el propio Cristo, dice que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y Max Heindel nos explica que el Espíritu Santo es Jehová, el iniciado más elevado de los ángeles, y él tiene a su cargo a todos los ángeles que son los que intervienen en todos los actos de generación de cualquier miembro de cualquier especie, sea del reino vegetal como de cualquiera de las especies animales, etcétera, y también en los seres humanos. Entonces, el, eh, el pecado imperdonable es el abuso de de la función de generación, la función que tendría que estar orientada hacia la generación por la intervención de los espíritus de Lucifer que necesitaban intensidad y lo hicieron a expensas de buscar o sugerir a nuestra humanidad conductas que le proporcionaban intensidad, pero que al mismo tiempo hacían que el ser humano tuviera que pasar por todo por el proceso de enfermedad, dolor y muerte. Y bueno, y de esa forma caímos en este pecado, esta forma de pecado, que es imperdonable, no porque sea una cosa que vayamos a arder en el infierno permanentemente, no, es porque inmediatamente produce un efecto. Y ese efecto no se puede redimir por medio del arrepentimiento, la restitución y la reforma. Eso se tiene que vivir inevitablemente el efecto del abuso de la función generadora. Y ese efecto se da en que se consume energía del éter de luz, que es la parte más baja del cuerpo del alma, que es tomada por el éter de vida. Naturalmente que en un acto de generación, o en algunos pocos que se hagan en la vida, eso no es un pecado. Pero el abuso de la función generadora, eso sí, es un pecado imperdonable. Y bueno, esa otra parte que recordaba Adriana, este, posiblemente que vaya a suceder algo semejante en el paso de nuestra época aria a la Nueva Galilea, es la época que se está empezando a gestar, vaya a suceder algo semejante a lo que sucedió entre la época anterior a la nuestra, que es la época atlántica, y el pasaje a la época aria.
Y lo que sucedió fue que los que pudieron sobrevivir de la época atlántica a la época aria fueron aquellos que desarrollaron los pulmones. Se produjo por un proceso natural un enrarecimiento del aire. El aire contenía mucho más agua que la que puede contener ahora. La humedad, el 100% de humedad de ahora, es muy poco comparado con toda la humedad que contenía el aire en ese tiempo. Y la humanidad naturalmente respiraba por agallas, pero algunos, sin darse cuenta, fueron desarrollando pulmones porque fueron escalando alturas que fueron haciéndolos encontrarse con el aire cada vez más enrarecido, y fueron también seleccionados por las condiciones de su propio desarrollo. Algunos no pudieron cumplir con las condiciones estrictas que se le ponían, y entonces quedaron un poquito rezagados, pero aquellos que pudieron sí cumplir con todas las condiciones, que básicamente era no mezclarse con gente, en ese tiempo era así conveniente no mezclarse con gente que no tuviera desarrollado los pulmones, porque había que tratar de propiciar esa condición nueva. Después esta necesidad de no mezclarse con otra gente se revirtió, y ahora es precisamente todo lo contrario. En este tiempo, cuanto mayor es la mezcla, mayor es la independencia que tiene el ser humano del espíritu de raza. Y una de las condiciones para el pasar a la nueva época, a la nueva Galilea, es que es de ser muy confiado en sí mismo y sumamente independiente, pero eso asociado con el desarrollo del cuerpo del alma. Se tiene que tener ya no un órgano nuevo como fue de la Atlántida a la época aria, sino que se tiene que tener desarrollado en plenitud el cuerpo del alma. Entonces, de esa forma se va a poder recibir a Cristo en su segunda venida, que va a venir, como dice varios pasajes del Nuevo Testamento, en las nubes del cielo. Y va a ser así porque en realidad va a venir en su cuerpo vital y va a ser recibido en el cuerpo vital de aquellos que ya tengan el cuerpo del alma desarrollado, como lo tienen actualmente los iniciados, se han iluminado en este proceso. Entonces, eso va a producir que toda la gente que no tenga el cuerpo del alma desarrollado va a tener que padecer la muerte segunda. Es decir, va a tener que quedar rezagado con respecto a los demás. Y al morirse van a tener que pasar cierto tiempo, bastante más grande en los mundos que el que se viene sucediendo ahora, en los mundos invisibles, para poder llegar a hacer todo un proceso de reconversión, pero van a quedar en una condición de rezagados, que va a ser una condición muy seria. Igual, evidentemente que van a tener la oportunidad de seguir desarrollándose, y en aquellos que no se rediman en este periodo terrestre, sí lo lograrán en el periodo de Júpiter. Pero entonces, no es que se va a producir una selección arbitraria, sino que lo mismo que en el pasaje de la época atlántica a la época aria, va a ser algo semejante así. Aquellos que estén con las condiciones desarrolladas de lo nuevo que se va a establecer, van a poder sobrevivir y van a tener acceso entonces a una eterna sabiduría y bienestar, y la alegría de haber cumplido con el propósito que Dios tenía para la humanidad, y con el ánimo de trabajar para propiciar que aquellos que no lo lograron sí lo puedan lograr. Creo que por ahí venía el tema que tú estabas. Sí, bueno, sí, gracias. Bueno, seguimos. Quería
quería hacer una acotación, pero a lo anterior que dijiste, que el pecado imperdonable es imperdonable porque hay que pagarlo con una enfermedad. No hay ahí perdón de los pecados. O sea, que seguramente que en la próxima vida o en esta, según como tenga que pasar por una enfermedad para purgar ese Sí, pecado. sí, es así. Lo primero que sucede es que se consume el éter de luz y posteriormente lo que sucede es que si se sigue haciendo persistente abuso, entonces no se va a tener suficiente energía o fortaleza como para hacer la construcción del cuerpo saludable. Entonces el cuerpo va a venir en unas condiciones que va a tener que padecer el efecto de ese abuso en la siguiente vida. Muy bien, Adriana. Así como la semilla y el óvulo son la raíz y base del desarrollo racial, es fácil de ver que ningún pecado puede ser más serio que aquel que abusa de la función creadora, pues por este sacrilegio impedimos el desarrollo de futuras generaciones y transgredimos al Espíritu Santo Jehová, que es el guardián de las fuerzas creadoras lunares. Sus ángeles anunciaron los nacimientos, como en los casos de Isaac, Juan el Bautista y Jesús. Cuando quiso recompensar a sus más devotos servidores, les prometió hacer su semilla tan numerosa como las arenas de la playa. También él distribuyó uno de los más terribles castigos a los sodomitas por cometer el sacrilegio de desperdiciar su semilla. Incluso hace reaparecer los pecados de los padres sobre sus hijos y hasta la tercera y cuarta generación, pues bajo su régimen la ley reina suprema. El hombre no ha evolucionado todavía hasta el punto de que pueda responder al amor. Él requiere de sus enemigos ojo por ojo y de la misma manera él se portan con él. Aunque esto nos parezca muy cruel, a nosotros que estamos cultivando cada día más y más las facultades del amor y de la misericordia, debemos tener presente que su justicia retributiva se aplica puramente al cuerpo físico, que está bajo las leyes de la naturaleza, absolutamente igual que cualquier otro compuesto químico del universo. Cuando los abusos lo han debilitado, es incapaz de cumplir su misión y satisfacer nuestras demandas en ningún respecto, como ocurre con cualquier otra maquinaria que hemos construido con los materiales que nos rodean. No existen los milagros que serían necesarios para generar un perfecto y saludable cuerpo de padres que han transgredido las leyes de la naturaleza por sus abusos. Por lo tanto, este pecado no puede ser perdonado, sino que ha de ser expiado. Pero cuando el tiempo y los cuidados hayan restaurado la necesaria fuerza y el debido vigor, el cuerpo llenará de nuevo sus funciones de una manera normal y saludable. Tenemos que darnos cuenta de que el hecho de que no es perdonado no significa entonces que vamos a ser eternamente condenados. Esta concepción de la eternidad y asociado con la condena no existe en la Biblia. La palabra que se traduce como eterna es la palabra aionian, que significa por un tiempo. Todos los efectos se producen durante cierto tiempo y el propósito de ese tiempo y de esos efectos es para que se aprenda por la vía de la ley de consecuencia. Entonces, no tenemos que desbuscar el criterio predominante que todavía subconscientemente puede estar formando parte de nosotros individualmente, porque se ha venido repitiendo durante muchos siglos.
Iglesia predominante ha venido repitiendo durante muchos siglos la idea de que con una vida es suficiente, pasamos a la eternidad según lo que se haya desarrollado o si tenemos algún pecado imperdonable, entonces eternamente seríamos castigados. Y no se trata en absoluto de eso. Se trata de que tenemos que recibir las consecuencias y evidentemente aquellos hijos que nosotros vamos a traer al mundo bajo esas condiciones, sin haber llegado a un estado de purificación en nuestras relaciones, van a tener que venir en una condición semejante porque van a ser aquellos que ya han pasado por un proceso semejante. Los cuerpos de ellos van, y así como de los propios padres en la siguiente vida, van a tener que venir en determinadas condiciones en donde se tiene que recibir esa falta de vitalidad o problemas estructurales, dificultades de salud, que son la consecuencia completamente impersonal de lo que está establecido por Dios en un primer momento, que es la forma de propiciarnos una corrección. En la medida que nos corregimos y rectificamos nuestra conducta, entonces todo esto pasa a funcionar sobre ruedas. En la medida que nuestras inclinaciones, nuestro interés deja de estar en la satisfacción de placeres carnales, mundanos, y vamos desarrollando el placer de hacer el bien, placeres espirituales, placer de estar, de sentirnos formando parte de un sistema que está haciendo el bien, participar en eso. Entonces, de esa forma se va reorientando toda nuestra energía y se cumple en el propósito de rectificar nuestra conducta. Bueno, adelante. Sí. De este modo podemos comprender que bajo la ley no existe la gracia, puesto que ésta es dictada por el amor. Por lo tanto, estuvo en perfecta consonancia con las órdenes cósmicas al decir Cristo, el Señor del amor, que serían perdonadas todas las cosas que los hombres hicieran contra Él, pues el amor era la estrella dominante de su reinado. Pero cualquier cosa que se hiciera contraria a la ley de Jehová debería encontrar toda su retribución. Nunca agradeceremos bastante la admirable religión que Él nos dio, particularmente si la comparamos con otras contra las cuales pueblos menos evolucionados están en la actualidad peleando. Tomemos el budismo, por ejemplo. A pesar de lo grande y hermoso que su fundador fue, él no veía más que dolor, una lucha constante contra las leyes de la naturaleza. Él aspiraba a enseñar a sus discípulos la superación de aquella condición por medio de la perfecta y absoluta obediencia, tal como nosotros hemos conquistado las leyes de la electricidad y otras fuerzas en la naturaleza. Los budistas no ven otra cosa más que la fría ley despiadada. Por otra parte, nosotros, los occidentales, tenemos siempre ante nuestros ojos, desde la cuna a la tumba, una descripción de uno que ha dicho: venid a mí todos los que trabajáis y vais muy cargados, y yo os daré el descanso. Pero ahora ha llegado la hora de preguntar: ¿qué hay de las almas perdidas? ¿Son una ficción de nuestra imaginación también? A esta pregunta podemos contestar sí, entre comillas, aunque es necesario dar una explicación. Mejor lo comprenderemos si retrocedemos en la historia de la raza humana y confrontamos las experiencias de algunos que han pecado, pues ellos nos darán un ejemplo de lo que puede ocurrir. Al fin de partir de un punto apropiado, reiteraremos unas pocas de las enseñanzas rosacruces respecto a la génesis de la tierra y del hombre que la puebla.
3 grandes pasos de desenvolvimiento han precedido al presente período terrestre. El Padre es el más alto iniciado del período de Saturno, encarnando particularmente el Sol espiritual. El Hijo, el Cristo cósmico, es el más alto iniciado del período solar, encarnando en el Sol central y guiando los planetas en sus órbitas por un rayo salido de sí mismo, que acaba por ser el espíritu interno de cada planeta. Cuando ha madurado lo suficiente como para contener y albergar una tan grande inteligencia, Jehová, el Espíritu Santo, es el más alto iniciado del periodo lunar y mora en el sol físico, en el sol visible. Él rige las varias lunas arrojadas por los diferentes planetas con el propósito de ofrecer a los seres que han caído muy bajo en la marcha de la evolución y con la disciplina más rígida de una más firme ley puedan ser despertados y expoliados para mantenerse en la mejor condición posible. Cuando miramos al espacio, vemos que algunos planetas tienen un cierto número de lunas y otros no tienen ninguna. Pero así como existen perezosos en toda agrupación considerable, y como las lunas son necesarias para ayudar a estos rezagados a alcanzar de nuevo su perdido estado, podemos estar seguros de que los planetas que carecen de luna en el presente la han tenido en el pasado. Aquellos grandes seres de quienes el concepto Rosacruz del cosmos habla como los señores de Venus, entre comillas, y los señores de Mercurio, eran, en efecto, rezagados de esos dos planetas. En antiquísimos tiempos habitaron lunas que circundaban sus respectivos planetas y fueron suficientemente afortunados al hallar de nuevo el camino perdido, en gran parte bajo la disciplina a que allí se les sometió. Después recibieron la oportunidad de servir a la humanidad de nuestra tierra y por este servicio se aseguraron el retorno al planeta de donde habían sido desterrados. Se perdieron por la ley, pero los redimió el amor. Así podemos inferir que las ocasiones de prestar servicios darán también a los otros seres que hayan perdido, entre comillas, la ocasión de rehabilitar su pasado. ¿Cómo es posible que el lector se encuentre embrollado al examinar lo que ocurre con las lunas en las cuales se han sucedido estos hechos? Debemos decir que el sistema solar debe ser mirado como el cuerpo del gran espíritu, a quien llamamos Dios, y como quiera que cualquier desarrollo causado por un proceso anormal nos lastima cuando ocurre en nuestro cuerpo, así también tales cristalizaciones como la de las lunas son motivo de sufrimiento para el gran ser. Además, así como nuestro propio sistema orgánico se esfuerza en eliminar tales anormalidades de desarrollo, el universo se esfuerza también en expeler las lunas que han servido a sus propósitos. Mientras los seres que han sido desterrados a una luna están en su sitio en ella, el espíritu planetario del planeta primitivo, impulsado por su preocupación por estos seres, conserva la luna en su órbita y a su amor por ellos le damos el nombre de ley de atracción. Pero así que han vuelto a su planeta padre, el espíritu planetario pierde todo interés en lo que era su desventajosa habitación. Cuando esto ocurre, la órbita de tal luna vacía se ensancha lentamente, comienza a desintegrarse y es finalmente expelida en los espacios interestelares.
Los asteroides son restos de luna que en un tiempo circundaron a Venus y Mercurio. También hay otras lunas en apariencia fragmentos lunares en nuestro sistema solar, pero el concepto Rosacruz del Cosmos no se ocupa de ellos por estar fuera del límite de la evolución. Y hasta ahí el Bueno, capítulo. entonces, con esto Max Henkel nos está hablando de los señores de Venus y de los señores de Mercurio, rezagados de una oleada de vida que en el nivel más esencial son la misma a la que nosotros pertenecemos, porque los espíritus virginales que fueron originariamente emitidos por Dios dentro de sí mismos y que se han desarrollado hasta la condición humana, lo han hecho en los distintos planetas que surgieron de la nebulosa ígnea. El primero Urano, el segundo Saturno y así hasta llegar a Mercurio. Quiere decir que dentro de todo ese grupo, ya que a los seres humanos nos gusta comparar, nosotros no estamos tan mal. No somos una aberración de la naturaleza, ni somos una cosa para descartar. Pero podemos mirar el proceso que pasaron los señores de Venus y los señores de Mercurio, que, como nos dice Mike Henkel, cayeron en rezagarse por el incumplimiento de la ley, muy posiblemente relacionado con este tema de el abuso de la función generadora. Pero se redimieron por medio del amor. Una disciplina primero especial y en segundo lugar la oportunidad de esa disciplina aplicarla para el bien de otros más pequeños que somos nosotros. Así los señores de Venus participaron en nuestras primeras etapas de la condición humana y nos brindaron el servicio de estar sosteniéndonos todo el tiempo que fuera necesario hasta que nos pudiéramos ir independizando de ellos. Y los señores de Mercurio han empezado hace menos tiempo a ejercer una función activa en nuestra oleada de vida y trabajan especialmente propiciando el proceso de las iniciaciones, en que tenemos que estar involucrados todos los miembros de nuestra oleada de vida. Con esto, la gente nos dice que, en definitiva, todos vamos a poder elevarnos por encima de las condiciones de nuestras dificultades y cuando quedamos atrapados en carencias, estancados, de alguna forma siempre las leyes que rigen personalmente para beneficio de todos los procesos evolutivos se van a encargar de que podamos reencaminarnos todos, aunque eventualmente caigamos en alguna forma de rezago en alguna etapa de nuestra evolución. Entonces, ya sabemos que hay distintas clases de rezagados que han rezagado hasta el presente y pueden haber otros que se rezaguen, eso era lo que planteaba Adriana, ¿no? Que se rezaguen desde esta actual época aria a la nueva Galilea. Tenemos que desarrollar el cuerpo del alma para cumplir nuestro propósito individual y propiciar entonces de esa manera, desplegando ese poder del alma, que toda la humanidad pueda eventualmente cumplir con esta realización del propósito divino. Bueno, entonces acá hemos concluido con este capítulo número 7, muy profundo y como para reflexionar mucho. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna intervención. No. Está muy claro todo lo que explicaron. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Adriana, y a todos los que están. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes.
Ana, gracias a Mike Heindel, gracias a Dios, Sí, que abarca a todos. Bueno, y a hasta todas las mañana. jerarquías. Mañana hay curación. Para que voy a apagar el... Espera un segundo.